Estamos con Marcelo de la Jara del CEI y Erika Strand de UNICEF hablando acerca de los recortes al gasto público y cómo pueden afectar a la infancia. Y habíamos mencionado que pues hay un doble recorte al gasto en general y el primer recorte al menos tiene un efecto muy importante en cuanto a los recursos que se están dedicando a los niños y a las niñas. Pero uno tiene que preguntarse, bueno, pues todo el mundo tendrá que sufrir algún tipo de recorte. ¿Por qué los niños y las niñas son especiales en cuanto a reducir o no el gasto público? Erika, quisiera que nos dijeras un poco cuál es la importancia del gasto público en este caso. Sí, pues sobre todo en la primera infancia, que lo que nos está preocupando en cuanto a esos recortes, lo que vemos es que se desarrolla completamente el cerebro en los primeros años, y cuando hay una condición de violencia, de desnutrición, de alguna negligencia, eso tiene un impacto en la vida, toda la vida de esa persona. No, en México, desde los últimos datos oficiales, tenemos 13.6% de los menores de 5 años presentan algún caso de desnutrición crónica, que es la baja talla, y eso tiene un impacto irreversible en el cerebro y en el desarrollo del cuerpo. Lo que últimamente hemos aprendido es que la talla adulta que alguien va a tener es algo que no va a cambiar su trayectoria a partir de los 3 años, de hecho los 2 años. Entonces, todo el daño que se hace entre el nacimiento, a veces desde la concepción hasta los 2 años de edad, es donde se hace el cambio a lo que la altura que hubiera tenido esa persona. Y no solo impacta su estado físico, sino, como digo, el desarrollo del cerebro, su habilidad, su posibilidad de participar en la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Esos niños que sufren esa desnutrición, ya, aunque luego llegan a la escuela, pues no están en condiciones de aprender con los demás, y estamos otra vez cargando a la SEP, a los maestros, que enseñan a unos niños que llegan pues de por sí muy atrasados, con una falta de, puede ser una falta de estimulación, una falta de nutrientes, una violencia, que pues no pueden participar como los demás. Además, este mismo niño, ya su vida ha sido cambiado para siempre, no va a tener las mismas oportunidades. Llega a los 3 años y ya no va a tener las mismas oportunidades. Son unas consecuencias tan tristes para ese niño o esa niña, esa persona, como para el país, porque lo que no invertimos en ese momento, que de hecho es de las inversiones más rentables, últimas estimaciones son de 6 a 17 dólares por cada dólar invertido, ¿no? Por lo que se hace en la primera infancia, una intervención, lo que se ganaría, comparado con lo que vamos a tener que pagar o el seguro popular o el seguridad social para niños que entran en sus sistemas con alguna deficiencia nutricional, y lo que eso implica en cuanto a su salud y la atención que van a requerir. Entonces, tiene un impacto negativo, esos recortes pueden tener un impacto negativo en la productividad del país, en el costo y el gasto que van a tener en servicios públicos y en los mismos niños, en su vida. Marcelo, desde el punto de vista de la movilidad social, este problema de no invertir en edades tempranas se ve reflejado decisivamente cuando, por ejemplo, las personas entran al mercado de trabajo, o hay manera de corregir esta situación que menciona Erika y digamos que ya en su desempeño laboral cambie la situación. ¿Tú dices corregirlo ex post al problema? Sí, así es. Lamentablemente, digamos, no es el caso. El caso es que, como bien lo explica Erika, tenemos que ver los progresos de las personas en etapas, ¿no? Primero hay que sobrevivir, esa es la primera condición. Luego los niños siguen viviendo, digamos, lo que se ha logrado reducir mucho es la mortalidad del primer año de vida, la mortalidad del 5.º año, y luego tenemos logros de los niños en términos de educación. Pero como bien explica Erika,
un niño que llega con problemas, por ejemplo, incluso desde la concepción, un niño que nace con bajo peso, ya pues hay estudios muy detallados en la literatura que muestran que el bajo peso al nacer va a condicionar de alguna manera el crecimiento de esa persona, especialmente en las niñas. Van a ser niñas que van a ser en promedio más bajas. Estamos hablando, comparando poblaciones, no individuos, son poblaciones. Van a ser en promedio más bajas y van a tener niños con bajo peso al nacer. Entonces, no atender a cierta población en temas de nutrición en la concepción, en los primeros años de vida, implica no solo perjudicar a este grupo, sino a las próximas generaciones descendientes de ese grupo. Entonces, las implicaciones de desatender estos problemas son graves y tienen consecuencias intergeneracionales. Entonces, un problema que tenemos en el país es la persistencia de la pobreza y de la desigualdad. En parte, esa persistencia de pobreza y desigualdad tiene que ver con no resolver el problema de que se están acarreando de una generación a otra estas desventajas. Entonces, la salud pública de los niños por nacer o los recién nacidos es sumamente importante para empezar a corregir esos problemas y que no se transmitan de una generación a otra estas desigualdades que son tan poco justas, ¿no? Además del desempeño de salud y el desempeño educativo, en el desempeño laboral se verán también estas consecuencias. Sin duda, ha habido estudios que muestran, por ejemplo, los niños, como decía Erika, si en los primeros 2 años la nutrición no es la correcta, la atención médica no es la correcta, los niños no tienen esa ganancia en estatura, que es lo que vemos en grupos que no están en desventaja. Los grupos que no tienen carencias, naturalmente, a medida que nos movemos de una situación de baja estatura a estatura más elevada, lo vimos en muchos países, y lo vemos por grupos de ingreso, estás coartando esa posibilidad de tener una mayor estatura. La mayor estatura está correlacionada con mejor índice de masa corporal, está correlacionada con mayores salarios. Se puede hacer mayor esfuerzo. Eso lo vemos a lo largo de los últimos 2 siglos. La cantidad de esfuerzo y horas trabajadas que puede tener una persona han aumentado considerablemente. Y tiene que ver con esa mejoría consistente y sostenida de la nutrición en la primera infancia. Claramente la inversión en la infancia pues es fundamental. El gasto en la infancia tiene que verse primero como un gasto de inversión. Es baja esta inversión, pero además hay un problema distributivo de esa inversión. ¿Nos podrías decir cómo está la asignación del gasto en la infancia, que también genera problemas? Sí, exacto. La mayor parte de este gasto en primera infancia, lo menos, está en educación, ¿no? En preescolar. Pero otra vez, eso no empieza realmente hasta los 3 años de vida. Entonces, para menores de 3 años vemos aún mayor déficit. Sigue de ahí salud. El problema realmente son las transferencias, porque lo que vemos ahí, el componente de transferencias, que puede ser subsidios de luz, etcétera, es que son tan pro rico y favorecen a quien tiene más electrodomésticos, a quien usa más luz finalmente. Entonces, eso nos complica presentar como un terreno plano igual para todos, ¿no? Para que todos tengan las mismas oportunidades. ¿El gasto público podría distribuirse mejor dentro del grupo de niños y niñas para tener un mayor impacto? Y mencionas las transferencias que pueden incluir subsidios a la agricultura, a los combustibles, etcétera, son el problema. ¿Qué habría que hacer entonces en este problema? Pues yo creo que habría que pensar esa distribución o pensar en recortes mayor ahí que los que hemos visto propuestos. Y otro elemento muy importante es que las transferencias, por ejemplo, de Prospera, ¿no? de transferencias condicionadas, sí son pro pobre, o sea, asegurar que si bien tenemos todos los niños y niñas de pobreza extrema ahí,
porque última investigación que hicimos, pues una mitad, un 48% de niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema no tienen acceso a Prospera, ¿no? Cuando era oportunidades. Entonces hay que asegurar la cobertura de lo que sí es pro pobre, que tenga a todos los pobres, que les llegue, y también la calidad de los servicios que estamos ofreciendo, ¿no? Porque tenemos estancias infantiles, el Seguro Médico Siglo XXI, ahí hicimos los recortes de febrero y son justamente los programas que tienen una calidad un poco inferior a lo que ofrece, por ejemplo, el ISSSTE o el Seguridad Social. Entonces, estamos abriendo una brecha de calidad a niños que de por sí o nacieron con bajo peso o tienen una deficiencia alimentaria o de desarrollo. Entonces estamos abriendo una brecha de equidad cuando el gasto debe de estar cerrando. Muy bien, vamos a regresar a este tema de qué es lo que puede hacerse con los recortes. Hacemos una pausa y estamos con ustedes nuevamente.